¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara. El quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Conversación. Hoy realmente estamos muy contentos de ser recibidos en la casa de la doctora Ana Montero, quien es una mujer que ha trabajado incansablemente por la medicina de nuestra zona, desde el Hospital Zonal de nuestra ciudad, de tantos años, y también, bueno, una deportista que uno la ve comprometida en distintas actividades en la zona y en el país, y también no sé si anduvo por allí en algunos lugares del mundo, ya nos va a contar, corriendo y representando a la zona. Ana Montero nos recibe hoy, decía, para charlar un poco de estas actividades que realiza y actualmente sigue trabajando, también ella lo va a contar, en algún ámbito allí como pediatra, tantas familias y tantos niños de nuestra ciudad, de nuestra zona, que fueron atendidos por la doctora Ana Montero. Bueno, gracias a Carlitos Orellana, puesta en el aire, operación técnica y la música, y también a María de los Ángeles Gómez, que está en las redes de la radio. ¿Qué tal, Ana? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. ¿Los gatos bien? Sí, tengo un gato, 3 perritas, y bueno, ahí andamos. ¿Siempre le gustaron los animalitos, así tener en casa mascotas? Lo que pasa es que dan mucho trabajo. Hay que atenderlos. Hay que atenderlos y bueno, y aparte son demandantes. Claro. Encima, yo a la mañana estoy sola acá y trato de hacer lo más que puedo. Atender el bicho, ya obviamente ya hijos nada que ver, y ocuparme de mí, porque tengo cosas para hacer, tengo deportes para hacer, sigo haciendo algunos cursos para estudiar, así que bueno, el bicherío a veces me tiene que aguantar un poco. Bueno, hablando de los cursos para estudiar, cuando estábamos por coordinar esta nota, usted me decía también, bueno, tomo clases por ahí a la mañana, hay horarios, qué sé yo, ¿sigue estudiando permanentemente, doctora? Sí, ahora lo que tengo así en forma bien sistematizada es un curso de alemán, porque me gustan los idiomas, y en algún momento me anoté en la universidad, le dieron de baja al profesor, y no dejaron otros profesores en el área de ese idioma, pero seguimos tomando clases en grupo que ya veníamos con él. Así que, bueno, forma parte de mi vida el estar ocupada en algo que es muy interesante y movilizador de las células cerebrales, intentando alejar lo más que se pueda el hecho de no tener la capacidad mental que uno necesita para seguir haciendo cosas. O sea, el tema del idioma es muy importante, según su criterio, y médico también, obviamente, ¿no? Sí, es como que hay estudios bastante importantes hechos en base a que los idiomas manejan muy bien las áreas de conexiones cerebrales que permiten que uno tenga capacidades que se van perdiendo con la edad. Y si pudiéramos mantener esas capacidades mentales, más allá de que la mente y el cuerpo no van parejos con el envejecimiento, pero lo que más molesta es cuando uno no es suficientemente capaz desde el punto de vista mental. Claro, está bien lo que usted dice, ¿no? Y hago un punto acá, discúlpeme, pero esto de que la mente por ahí no va con el cuerpo, porque uno por allí tiene la mente, bueno, o ganas de hacer determinadas cosas, o actividades, o estudios, qué sé yo, que la mente bárbaro, pero por ahí, bueno, todos los días a la mañana nos va pasando un poco de factura la parte física, obviamente si uno no la mantiene como corresponde también, ¿no? Sí, es verdad.
En una entrevista que escuché a Julio Boca, él justamente decía que la cabeza ahora actualmente va y el cuerpo no. O sea, te imaginas un tipo que estaba entrenando en la medida en que entrenaba él, y ahora en este momento, con 60 años, se da cuenta que el cuerpo no obedece a las mismas reglas que tiene la cabeza. Bueno, yo ya tengo casi 20 años por encima de los 60, así que ya te imaginarás. Trato de hacer lo que pueda con el cuerpo, pero bueno, y la mente sí, eso puedo todavía seguir practicando lo que necesita las células cerebrales para mantenerse ágiles. Bueno, estoy conversando con la doctora Ana Montero, estamos con una de las mascotas. ¿Esta qué es? ¿Gata o gato? No, esta es Pelusa, me la regaló mi nieto, el mayor, y como todo gato, donde estoy yo está ella. Okay. Así que, bueno, es un gato, es una gata, pero bueno, viste que nosotros le llamamos gatos a los en general. Claro. Pero son muy compañeros, los felinos estos son muy compañeros. Sí. Y tratan de buscar siempre al dueño, si bien no son muy expresivos, pero si no le lee la expresividad que tienen, la tienen. Bueno, Ana, ¿muchos nietos tienes, Ana? Tengo 4, sí, son 3 varones y una nena. Tengo para no cuidarlo, porque yo pertenezco a la raza esa de abuelas que a los nietos no les sirvo para nada, porque yo no los cuido nunca. Pero eso es una cosa aceptada dentro del grupo familiar, que mis horarios por ahí no son como para hacer de abuela un poco novelada, porque en realidad creo que somos muchas las personas grandes que hacemos cosas que no tienen nada que ver con cuidar nietos. Claro. Que por otro lado es una tarea que realmente es valiosa y acompaña a las familias, pero yo no me doy tiempo para poder tener chicos a cargo. Claro, porque bueno, hablando de chicos a cargo, usted cumple la función social también como médica pediatra de cuidarlos, traerlos al mundo, que ahora nos va a contar un poco, pero bueno, los horarios de un médico son, indudablemente uno sabe, que están prestos a cualquier llamado, que estén atentos ahora a los celulares, ¿no? En otra época sería otros llamados, pero ustedes están siempre al pie del cañón, como se dice habitualmente, ¿no? Además, hay más reclamos de todo tipo, desde la solicitud de estudios, por ejemplo, que se hacen a través de las redes, y eso te lleva tiempo. Así que hay un momento del día en el que uno está nada más que para contestar mensajes, resolver algunas situaciones que se pueden resolver a través de las redes. Y eso, por un lado, pudiera llegar a ser que te aumentara la demanda, pero por otro lado, le solucionamos el problema a mucha gente que, hasta por movilidad y por sus propios tiempos, necesitan una respuesta. Claro. Bueno, eso lo iba también a comentar. Me parece muy interesante el tema de la medicina con las redes sociales y la posibilidad que nos da un teléfono, que nos da obviamente una computadora, o para estudiar o para intercambiar también opiniones con otros profesionales, sé que así lo hacen, e inclusive uno se hace por allí, no sé si es real o no, pero de las operaciones, las intervenciones quirúrgicas es como se hace un foro para tener la excelencia y también la opinión de médicos de otro lugar, andás a saber dónde están, desde Trelew, pues están en Estados Unidos, en Australia, donde fuere, ¿no? Sí, ahora es muy común y nos llama la atención absolutamente que derivemos, por ejemplo, pacientes a médicos que hacen toda la atención por plataforma y la atención es en forma actualizada, porque son personas que están muy cerca de lo último que se hace, y a su vez actuamos junto con ellos para que las recetas, por ejemplo, las transcribimos nosotros y el paciente tiene también una atención en su lugar de origen,
con referencia a la persona a la cual hemos derivado, que pueden llegar a ser de una calidad que acá no le podemos prestar en algunas especialidades, no todas, pero en algunas especialidades necesitamos la opinión y la observación desde gente que está en lugares de mayor complejidad. Estamos con la doctora Ana Montero, interesantísima la nota con Ana, siempre es un placer hablar con ella, la doctora Ana Montero. Y me quedé enganchado en esto, ¿no? En la época donde estaban los teléfonos fijos, después me va a contar, donde, bueno, llamaban a la casa, o por la urgencia me refiero, o venían a tocar el timbre, o iban al hospital, bueno, era otro mundo ese, ¿no? Sí, el teléfono fijo también, en su momento no nos dábamos cuenta porque no sabíamos que podíamos llegar a tener este adminículo que hoy por hoy nos conecta tan rápidamente, que a su vez más de una persona considera que puede llegar a ser hasta, si se quiere, incómodo o molesto. Yo no lo dejo en silencio, no lo apago. Les aclaro a mis pacientes que a veces no les contesto los mensajes porque simplemente el teléfono, si yo salgo a correr o salgo en bicicleta, no lo llevo. Si lo llevo es solamente por seguridad la mía. Y los mensajes que llegaran, bueno, esos los leo después cuando yo estoy en mi casa. Pero forma parte de lo nuevo, y si nosotros queremos estar al tanto de lo nuevo, esto es lo que hay. Posiblemente van a venir cosas diferentes también, no sé si voy a estar, pero bueno, van a venir cosas mucho más interesantes. Incluso creo que ahora se va a instalar un sistema mucho más rápido de comunicación. Vamos a tener vías de comunicación más veloces, y eso nos va a acelerar también la actuación que podamos tener vía internet. Claro. Bueno, doctora, después nos va a contar por qué elige la carrera de medicina en su momento. En alguna vez hablamos con usted y nos contó también de la familia, un poco que estaban en el norte, no sé si recuerdo bien, pero lo cierto es que nos va a contar un poco de esa infancia con su mamá, con su familia, ¿no? Claro, irme a la infancia parece un poco difícil porque tengo que transitar tantos años. De todas maneras, como todo viejo, tenemos una memoria retrógrada. Nos olvidamos dónde dejamos los lentes, pero no nos acordamos de cuando éramos chicos. Así que, sí, creo que formó parte de mi personalidad. Lo que pasa es que uno ni siquiera se da cuenta de eso. Y con el correr del tiempo, cuando llegó el momento de tener que estudiar, con muchas dificultades en ese momento por una cuestión económica, mi mamá vivía en San Luis, había hecho algunos intentos de ir a vivir a lugares más cerca de colegios que nos permitieran estudiar. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, bueno, a mí siempre me han gustado los deportes, así que en realidad el lugar donde yo me anoté, y todavía tengo el carnecito de inscripción y todo, es en lo que era en ese momento el Centro de Educación Física en Buenos Aires, que me parecía una cosa espectacular, preciosa. Me gustaban mucho los deportes, siempre me han gustado. Y bueno, fue una cuestión de reunión familiar, en realidad opinión de mi madre en ese momento, y no te olvides que los adolescentes, ahora quizás la opinión de los padres o de la madre pudiera llegar a no ser tan concluyente, pero para nosotros, o por lo menos para mí, sí lo era. Así que ella opinó que tal vez tener una carrera que sea muy dependiente, habíamos tenido muchas dificultades económicas, habían sido maestros toda la familia. Me aclaró que yo siempre había tratado de estar cerca de lo que podía llegar a ser las ciencias biológicas y la medicina, que bueno, que económicamente yo iba a tener mejor performance, qué sé yo, bueno. Y ahí fue que me anoté en la facultad. Yo ya había entrado en el Centro de Educación Física, con todos los miedos que te significa, porque yo era muy campechana, y la facultad me parecía una cosa terrible. Además, no entendía cómo se podía mover tanta gente en Buenos Aires. Viajaba tomándome de varios colectivos para poder llegar hasta la facultad. Y bueno,
ahí resultó el inicio de lo que sería mi carrera, que por otro lado también las carreras se hacían con dificultades económicas y no era tan sencillo, no había que perder nunca una materia y si la perdías llorabas arriba del libro porque no era lo que uno pensaba, especialmente el hecho de que no se podía estirar la carrera. Y ya en esa época después habían comenzado las residencias en todo el país. O sea, habían comenzado haciendo las residencias en Buenos Aires y después ya estaban en todo el país. Y había una residencia de alta calificación que era la residencia en el Hospital de Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí nos está contando la doctora Montero parte de cómo elige la carrera de medicina. Estudió en la UBA, ¿no es cierto? Sí, allí en Córdoba y Junín, en la ciudad de Buenos Aires, y en el Centro de Educación Física, que bueno, después me va a contar también que no sé si lo habrá abandonado en ese momento, no podía, eran incompatibles seguramente por un tiempo. No sé qué habrá pasado con la educación física. No, intenté durante un tiempo, por supuesto que no iba a seguir la carrera, intenté durante el tiempo jugar al básquet porque me daban los tiempos, porque el básquet siempre se practica de noche, me quedaba súper lejos de mi casa, pero era imposible. Claro, fue un tiempo y después, bueno, se dedicó a la medicina, que me imagino en tantos años y tanta devoción de un médico que tiene que atender, obviamente, las carreras en ese momento, bueno, de estudio, ¿no? Tenemos que ir a una pausa encantadora, la nota de la conversación de hoy, nada más y nada menos que con la doctora Ana Montero, lo cual para nosotros significa un gran orgullo que esté con nosotros allí confiando en la conversación y en la radio, obviamente, en contarnos esta historia de vida, historias de estudios y estudias también porque vine a la ciudad de Trelew, ahora lo va a contar. Vino a hacer la residencia seguramente a Comodoro Rivadavia y después se traslada a la ciudad de Trelew. Ya volvemos, gracias. Queremos conversar y para eso estamos. La conversación por LU20. Continuamos en la conversación de hoy con la doctora Ana Montero. Bueno, Ana, nos contaba un poco el periplo, de estudiar en Buenos Aires, en la UBA, de estudiar por allí esta fallida carrera de educación física, que después la vamos a retomar, obviamente, con toda la actividad que usted realiza como actualmente, ¿no? Que hace tantos años que realiza actividad, inclusive competitiva, con los triatlones, duatlones y maratones también. Bueno, pero lo cierto es que viene la posibilidad, está en hacer una residencia en Comodoro Rivadavia. Me decía, ¿ya había estudiado el tema de la pediatría o se adquiere después en Comodoro Rivadavia el tema de la pediatría, Ana? No, yo inicialmente la residencia no la estaba haciendo en pediatría, sino que era una residencia que incluía varias especialidades que se usaban en aquella época. Y cuando estaba cursando, no me acuerdo, creo que era clínica médica, me sentía que no era lo que a mí me gustaba y ya había hecho 2 años, pero no estaba conforme con el tipo de residencia que estaba haciendo y quise volverme a rendir un examen en Buenos Aires con otra especialidad que me gusta mucho, que es traumatología. Pero en ese momento, había un comité de docencia, etcétera, etcétera, y me aconsejaron, no sé si para bien o qué, pero que de acuerdo a mi personalidad les parecía que lo mejor era que yo hiciera una residencia en pediatría. ¿Qué año estamos hablando para situarnos en la línea de tiempo, Ana? A partir del año 70. Bueno, un Comodoro también con un hospital zonal. Hoy es muy importante el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, muy importante, pero en ese momento cumplía una función prácticamente solo, estaba para toda la Patagonia argentina y chilena también, porque esta es la realidad, ¿no? Tal cual. Ese hospital era francamente regional e internacional, y sí, la cantidad de gente de Chile que sigue viniendo, porque además siempre tuvo complejidad suficiente como para poder hacerse en todas las especialidades, y ahora, supongo que más todavía, pero particularmente en esa época cubríamos todas las necesidades desde Ushuaia para el norte y desde, Río Gallegos, porque no había la complejidad del hospital de Río Gallegos de ahora, mucho menos el de Caleta Olivia.
o sea, ha habido progresos en todas esas zonas, pero en ese momento el hospital de Comodoro, el regional, estaba todavía el de IPF, pero era un poco más... Alvear, si no me equivoco, ¿no? Era el hospital Alvear, pero estaba más reducido a la atención de la gente que estaba todavía en el área de petrolera. Bueno, y elegir, Comodoro se elige ¿por qué? Porque le indican directamente desde Buenos Aires venir a estudiar a Comodoro, o como opción, digamos, de residentes, ¿no? Me refiero, ¿estaba Comodoro o usted lo elige a venir al sur? No, los hospitales que en ese momento se manejaban como hospitales escuela y tenían una altísima complejidad y sobre todo calidad, eran el de Comodoro, el de Salta y el hospital de Tucumán, que eran regionales. Cuando yo di el examen para residentes, salí sorteada como para Salta y para Comodoro, y en ese momento, cuando nos hicieron la entrevista personal, se exigían algunas situaciones dentro de que fueran de los residentes, por ejemplo, fueran solteros, que no tuvieran vínculos familiares muy importantes o cercanos, para un lugar que se consideraba todavía bastante ajeno geográficamente, porque pudiéramos ser que Salta y Comodoro más o menos estuvieran en la misma distancia, pero siempre fue más cercano para Buenos Aires la existencia de Salta y no la de Comodoro. Era un tema geopolítico casi. Exactamente. Entonces elegían algunas personas que tuvieran esas características. Bueno, yo justamente era una de ellas. Y se hizo la entrevista personal, la entrevista en su momento, las preguntas me ubicaron como para irme para el sur. ¿Y la carrera la había hecho en los años allí regular? Sí, en la carrera de medicina, sí, se recibió regularmente. No nos podíamos dar el lujo en esa época de perder un año. Al menos no me lo podía dar yo, porque no había dinero y era muy difícil. Está bien que hacíamos guardias y que en esa época puchereábamos para vivir, haciendo guardias en los hospitales, etcétera, etcétera, pero no, de ninguna manera me podía dar el lujo de perder un año de carrera. Eso. ¿Cuántos años de residencia en Comodoro y después la decisión de venir a Trelew, cuándo surge? Claro, porque yo hice, en esa época no se llamaba CBC, sino que se llamaba curso de ingreso, pero era más o menos lo mismo, eran 4 o 5 materias que dábamos, creo que eran 4, durante un año entero. Había que pasar ese año de ingreso, que era un equivalente al CBC de hoy, y sobre ese hacer 6 años. Así que hacíamos los 7 en total, y de ahí yo hice los 2 primeros años de la residencia que fue con la cual no estuve conforme, y después hice otros 3 años más como residente y uno más como jefe de residentes. O sea, usted está hablando de 7 años, más 2 años son 9, más 3 años más, más 13, 14 años para terminar con la carrera, por lo menos institucional me refiero, ¿no? Sí, es la forma de prepararse, que tampoco es porque uno termina. En medicina no se termina, se sigue, y se sigue vinculando con lo nuevo, porque si uno se queda, te perdés día a día, minuto a minuto, te perdés las cosas que van apareciendo. Por eso las residencias son tan importantes. Y además no olvidarse que los médicos no tenemos un periodo de estar terminando algo. Yo creo que muchas carreras, en realidad nadie termina. Se termina porque, bueno, ya sacas los títulos, etcétera, etcétera. Pero uno no termina porque todo aparece nuevo, de un día para otro. Permanentemente hay una capacitación permanente y aparecen los remedios nuevos y las cirugías y todo lo que es las prácticas medicinales, ¿no? Llegó el momento de llegar a Trelew. Ana, estoy conversando con Ana Montero, encantadora conversación de hoy, agradecidos por la presencia de Ana aquí, una mujer tan querida en nuestra zona, y llega el momento de decidirse, termina el tema de la residencia y arranca para Trelew. ¿Cómo fue esto? Ahí ya estaba en etapa de formar un grupo familiar, así que un poco fue siguiendo el hecho de que el papá de mis hijos
es de acá de Trelew, y el trelewense le tira a Trelew y a él también, entonces teníamos que dejar Comodoro. Por esa razón yo me sentía muy atraída en quedarme, pero hay ciertas cosas que pasan en la vida. Bueno, esa fue una, y yo ya tenía un hijo nacido en Comodoro, y mi segundo hijo que ya estaba en vías de nacer, así que ahí me vine para acá, y bueno, al principio me parecía que estaba total y absolutamente como quien extrae, no sé, un salmón del agua, ¿viste? Totalmente perdida, porque Comodoro era mucho más grande, nos movíamos en un ambiente distinto, y este hospital me parecía muy chiquito, y bueno, hasta que aprendes a vivir con el arte que se tiene de ser resiliente, y además de ver que todo vale, y también estar en un lugar donde las capacidades que tenía el hospital no eran las mismas, pero uno las puede crear y poder llegar a formar parte de un equipo, y de ahí de a poquito se van haciendo, están formando y complejizando las actividades. Este hospital es un hospital que tiene alta calidad de atención, y bueno, han pasado muchos años y cualquiera lo puede decir. ¿Quién estaba director en esa época cuando usted llegó, Ana Montero? Estaba el doctor Margara, que después le dejó el nombre al hospital. Así que trabajó con el doctor Margara ahí. Sí, él era el director. Sí, muy especial. Bueno, y respecto a la ciudad de Trelew, después yo sé que ahora y hace tantos años está considerada, bueno, con excelencia, como usted decía, el reconocimiento a los médicos en las guardias pediátricas, en la terapia intensiva. Bueno, que usted tuvo, ¿cuántos años en el hospital, Ana? Y acá, yo finalmente me fui cuando yo tenía 65 años. Ahora en diciembre voy a cumplir 80, o sea que estuve desde que llegué, que tendría 34, creo que tenía, yo no me acuerdo bien. Sí. Así que todo ese periodo estuve acá, que ya, bueno, se hacían guardias acá en el hospital, hacíamos guardias en el materno, porque ya se había separado el área de maternidad, estaba en lo que es ahora el materno infantil. Y yo estaba ahí en algunas guardias que se hacían, me pertenecían a mí. Bueno, se hizo mucho más complejo todo, porque incluso estuve varios años trabajando en la terapia intensiva que había en el Sanatorio de Trelew, que era pediátrica. Y eso después, bueno, O sea que tenía una vida de médico, de estar todo el día en esta situación también como pediatría, con las salas obviamente especiales de terapia intensiva, de la atención médica, que después vamos a hablar, porque nos queda algunos minutos más en el próximo bloque para concluir la nota, pero bueno, no hablamos todavía de deporte prácticamente, porque toda la actividad que usted despliega, como ayer que me decía, o estos días atrás, que estuvieron corriendo un duatlón en Gaiman, ¿no? ¿Cómo le gusta esto, no? Sí, es atrapante. Y además son los deportes que uno elige porque no, lo podés hacer cuando uno quiera y no estar dependiendo de otros. A mí me gustaba mucho jugar al tenis, no era buena tenista, era malísima, pero me gustaba lo mismo. Me ponía voluntad. Sí, y acá, bueno, no era ese el deporte, no se usaban tanto las mujeres corriendo. Así que, cuando ni cómo comencé con el asunto de correr, una fue porque el tenis en realidad no lo dejé, sino que me echó prácticamente por maleta, por mala. Y además porque los tiempos de uno no son los mismos que el tiempo que tenés para jugar con otros compañeros, porque la gente tiene sus horarios. Y yo siempre quería tener horarios que me correspondieran a mi propio trabajo. Así que eso es muy difícil. Y comencé a correr así, como los chicos, mis hijos en ese momento me llamaban Forrest Gump, porque yo corría como me daba lo mismo salir para un lado que para el otro, sin ningún tipo de técnica, digamos, corría. Y generalmente corría a la madrugada porque no tenía tiempo.
Así que he llegado a hacer cosas como, por ejemplo, correr alrededor de mi casa, que más o menos es lo mismo que ir a la pista de atletismo, porque así mientras tanto yo cuidaba a los chicos hasta que llegaba la señora. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y yo daba vuelta alrededor alrededor de mi casa. Pero eso formaba parte de los entrenamientos que yo hacía a mi manera. Y bueno, y así fue pasando la vida, me anotaba en maratones y no tenía una performance buena, etcétera, etcétera, porque lo hacía todo así, muy, muy, muy desprolijo. Hasta que en algún momento tenía una secretaria que era prima hermana del entrenador que tengo ahora. Bueno, ahora me va a contar, tenemos que ir a una pausa, después me encanta esto que nos cuente cómo arrancó más digamos. Sumate a la conversación por LU20. Bueno, continuamos con la doctora Ana Montero, ya en la parte final de la conversación. Espero que estén disfrutando de esta charla, hermosa conversación hoy con la doctora Ana Montero, un pasaje en los minutos que tenemos de programa de su vida, porque la queremos mucho, porque es una persona, decía, muy respetada, tantos años, más de 30 años en el Hospital Zonal de la ciudad de Trelew, sigue aún trabajando, pero bueno, nos quedó pendiente el tema, ¿no? Cuando alguna vez ella, que en algún momento quiso estudiar educación física, después jugó al básquet, después anduvo por Comodoro en la residencia, decide venir a vivir a la ciudad de Trelew, esas decisiones familiares de venir a nuestra ciudad a vivir, donde, bueno, se radica y se desarrolla toda la familia. Y bueno, iba paralelo a eso, iba la carrera, pero no la carrera médica, sino la carrera de entrenar, ¿no? Y en un momento nos cuenta también que hay una persona llegada a su persona que le dice, bueno, hay una posibilidad de entrenar un poco más sistemáticamente, más de una manera más profesional, así es, Ana. Sí, me vinculé con el primo de esta secretaria, que ella es Giselle Gontier, y el primo es Gustavo Ibarra, que lo conocemos todos por su performance, es profesor de educación física, pero aparte es un brillante atleta trelewense. Comencé a entrenar con él preguntándole tímidamente, ¿entrenás viejo? Porque yo ya saltó del partido, tenía 58, 59, y yo había corrido horribles maratones que yo me daba cuenta que me salían feas y me sentía recansada, claro, por la falta de técnica. Y bueno, así comencé. Había otras personas grandes, no sé si tan grandes como yo, pero desde ese entonces, así que Gustavo me banca desde desde los 59, ahora tengo 79, así que calcula, hace 20 años que estamos dando vuelta con los plancitos, y cómo te sentís, cómo no te sentís, bueno, y te anima en las carreras. Ayer justamente estaba en el duatlón que se hizo en Gaiman. Bien, Anita, bien, yo un desastre, la cabeza por un lado y las piernas para el otro, porque las piernas no responden a lo que uno quiere. Pero gracias al entrenamiento así ordenado, digamos, y siguiendo reglas, que son lo que uno tiene que intentar hacer, porque muchas veces nos escapamos de ellas, uno mantiene el cuerpo de tal manera que está, aparte de ser un poco más ágil, lo que corresponde a veces para la edad que uno tiene, sobre todo las lesiones, porque cuando uno entrena sin un sistema a la que te criaste, como se dice, te lesionás. Y así todo me he lesionado, sí, por supuesto, pero en la medida en la que uno puede, haciendo las cosas correctamente, uno puede hacer distancias más largas. Por ejemplo, los 21, que son las varias carreras que tengo corridas. Ahora, últimamente corrí la de 28 de julio de Olabón. Sí, te cansás, pero al día siguiente vos te sentís bien. O sea que evidentemente tus músculos están respondiendo. Claro. Ana estaba pensando recién, también una cosa es correr, una cosa es tener ganas de correr, tener una técnica para correr. Pero después están también las especialidades, porque después viene natación, viene el tema de la bicicleta. Ya hay que comenzar con un entrenamiento distinto, obviamente para correr un triatlón o duatlón, pero también tiene que uno, bueno, por ahí nadar, cosa que capaz que no lo hizo nunca en su vida, no sé, le pregunto.
No, nadar, en mi casa en San Luis había pileta, así que nadábamos desde que éramos chiquitos. También aprendíamos todos a nadar, pero pues por eso. Y así que cuando comencé con Gustavo, justamente, ya estaba la pileta, que se llamaba swimming en ese momento. Así que yo ya había competido en algunas carreras, íbamos con Horacio del Bosco, que también es excelente nadador, y habíamos estado corriendo algunas carreras de natación. Así que, bueno, lo de la bicicleta, prácticamente andar en bicicleta, todos sabemos andar en bicicleta, así que Gustavo ya me propuso la posibilidad de iniciarme en tría, y yo no tenía mucho tiempo para entrenar, así que la primera carrera que hice de tría fue comiquísima, porque tenía puesto un trajecito que entraba a medio río Chubut, porque era más grande que lo que me correspondía, de pata corta. Me tiré al río como quien se tira un charco, porque nunca lo había hecho, porque no tenía tiempo de ir con el grupo a entrenar al río. Así que estábamos en Gaiman y bueno, me tiré al río, que bueno, evidentemente no le tengo miedo. Y así fueron mis primeros pasos con el tría, todo prestado, bicicleta, todo prestado. Y en la medida en la que me fui haciendo más canchera, digamos, fui adquiriendo los elementos con los que uno se hace más especialista, digamos, la ropa adecuada, todo. O sea que estaba entre la medicina, que no es poco los horarios, lo que hablábamos, la familia creciendo permanentemente y el triatlón como para entrenar, así que estaba bastante ajetreado el día. Sí, vos sabés que al principio el entrenamiento en bicicleta lo hacía en bicicleta fija, ¿eh? Me iba a la noche al gimnasio, hacía bicicleta fija y de ahí salía y corría desde el gimnasio hasta a la noche por la Irigoyen, que era la que estaba más iluminada, para poder completar los circuitos que me daban, para poder hacer las transiciones, que es una cosa importante para practicar. Así que lo de natación es a la madrugada, yo me voy al turno de las 6 porque me permite tener más tiempo, así que la pileta es a las 6 de la mañana y la carrera, bueno, después fui cambiando los horarios, pero yo en general hago todo el mañana temprano. Así que hoy ya fui a la pileta, ya fui a hacer un recuperatorio de carrera y ahora estoy acá y me tengo que ir a trabajar. Ana, lo que también le permitió el triatlón, o permite el triatlón, que es muy interesante, son los viajes, es conocer gente, porque esto tiene el deporte, tiene la parte competitiva, que está bueno, uno superarse uno mismo y después competir, es una cuestión natural del ser humano. Pero también esto de socializar y viajar, está bueno esto, ¿no? Sí, los grupos con los que uno se vincula, para personas como yo, que tenemos una edad bastante avanzada, comparándolo con gente que está en este momento en práctica de los deportes, hace que uno se mantenga permanentemente animado a través de la presencia de las otras personas. Es increíble cómo uno se siente de bien con el hola Ana, ¿qué haces, Anita? Eso te llena la vida, de manera que lo aconsejo. Vincúlense con los deportes y con la gente que la practica, y es una forma de seguir adelante. Claro, desde el punto de vista médico también me gustaría que usted lo diga. Yo he leído y escuché a varios médicos que hacen esta sugerencia, ¿no? Para determinadas edades ya comenzar con actividad física, por lo que usted decía antes, ¿no? Prevenir algún tipo de accidente, estar bien muscularmente, bueno, la parte social a lo que usted se refería, pero me gustaría hacer un punto acá como ya sugerencia médica, ¿no? La vida de deportes no hace falta que sea a un nivel de práctica deportiva para competencias, porque además no toda la gente se siente mentalmente capaz de competir, lo cual es totalmente normal. Pero mantenerse en movimiento con una sistematización, o sea, no hacer un deporte 3 meses, matarte en el gimnasio y después te dejas estar sin hacer absolutamente nada durante otros 6 meses hasta que de nuevo comenzás a hacer alguna otra cosa, sino que conviene que el movimiento sea, además adquirirlo, como estábamos hablando recién,
con un cierto sistema para evitar las lesiones. Caminar se considera uno de los deportes más sanos. Ahora cualquiera de nosotros ve la enorme cantidad de gente que sale a caminar. Pero también es cierto que los días en los que se pone un poquito más frío o que el viento, quedamos 5 arriba de la ruta. Los demás están todos en la cucha con, no sé, un matecito y una factura. Entonces ahí es cuando hay que combinar todo. Hay que combinar la actividad física, que no sea esporádica, más un sistema de vida, digamos. Comer de una manera determinada, es decir, no caer en las tentaciones de comer mucho y hacer una práctica después deportiva como para compensar. Bueno, doctora, en la parte final ya nos quedan poquitos minutos. Tengo que comentar lo siguiente a la gente. Usted sigue trabajando como médica. Esto también quiero comentarlo antes que concluya el programa, ¿eh? Sí. Sigo en vida activa dentro de lo que es mi profesión. Y me parece una actividad que supera lo interesante para mí. Me resulta hartamente agradable participar de la crianza y de la vida de los pacientes y sus hijos. Que bueno, pacientes, estaba pensando también que debe haber sido pacientes, después fueron padres y ahora casi son abuelos, que los atendió todos ustedes, toda la familia completa. Sí, me encuentro con gente a veces que me saluda en la calle y me dice, mi hijo obviamente tiene 40 y pico de años, me dice, ¿lo atendió usted? Es más, me encuentro con gente a la cual le ha atendido chicos en Comodoro. O sea, es todo gratificante. Bueno, la emociona mucho hablar de la medicina. Sí, me encanta. Además, forma parte de lo que yo soy ahora, de estar bien, de estar feliz. Mi grey de niños y de familias. Doctora, fue muy amable, Ana. Muchas gracias por esta nota espectacular. Realmente nos sentimos muy honrados de haber compartido con usted este momento en la conversación. Muy amable. Bueno, gracias a usted. Y ya nos estaremos comunicando en otro momento. Bueno, ahí estaba, muchas gracias. La doctora Ana Montero en la conversación. Gracias, Carlitos Orellana, puesta en el aire, operación técnica y la música. María de los Ángeles Gómez, también en las redes de la radio. Y nosotros muy agradecidos con Ana Montero hoy en la conversación. Hasta mañana. Chau.